Corea del Sur, actualmente un país asiático el cual ha tenido bastante atención mediática, y esto especialmente en estos últimos años por su música, el cual es el famoso K-pop. Esto llevado a que su música sea conocido internacionalmente en todo el rincón del mundo. Y obvio, si se ponen a ver a los miembros de sus grupos, claramente cumplen con los estándares de belleza que actualmente tiene Corea del Sur. Y es algo que ha estado sufriendo mucho su población desde hace ya varios años. Y esto se ha notado especialmente en las escuelas. La animación coreana o manhwa, de la que vamos a hablar el día de hoy, da una buena representación de lo crudo y cruel que es actualmente los estándares de belleza en este país asiático. ¿Y de qué anime estamos hablando? Soy Brando Martínez de OniChannel y el día de hoy vamos a hablar de una animación coreana que salió la temporada anterior, el cual generó bastante ruido en su momento y salió directamente en Netflix. El anime de Lookism o apariencias. No perdamos más tiempo y arranquemos con la reseña. Park Hyung-suk ha pasado los 17 años de su vida en lo más bajo de la cadena alimenticia, de baja estatura, con sobrepeso y poco atractivo. Está acostumbrado a ser acosado por sus compañeros de clase y constantemente discriminado por su aspecto. En un intento de escapar de su mayor acosador, Lee Tae-sung decide trasladarse al Instituto Jaewon de Seúl, una escuela preparatoria profesional famosa por su sistema de educación liberal y sus estudiantes despreocupados. Días antes de su traspaso, Hyung-suk se despierta y descubre que ya no tiene su habitual cuerpo regordete, sino que un cuerpo perfecto, alto, guapo y bellamente tonificado. Hyung-suk se ha convertido en la versión ideal de sí mismo. El único problema es que su cuerpo original sigue estando a su lado, y cuando un cuerpo se duerme, él se despierta en el otro. Ahora que posee dos cuerpos extremadamente diferentes, Hyung-suk debe aprender a desenvolverse en su nueva y mucha más popular vida en el instituto, al tiempo que resuelve el misterio de la procedencia de su segundo cuerpo, casi sobrehumano. Lo que sí puedo decirles de primeras es que lograron hacer que odiemos y nos cayeran terriblemente mal las personas que le hacían bullying a nuestro protagonista y también a las demás personas que sufrían de bullying, pero a la vez supieron el cómo hacer ese cambio de personalidad a estos personajes para que después fueran los amigos de nuestro prota y que lográramos hacer ese cambio del odio al gusto. Tenemos al grupo de amigos que por una parte son un poco bulleadores, pero se llevan bien con Park en su forma de chico atractivo, claro. Esto debido a que es el nuevo chico de la escuela y pues prácticamente, como dije, es el más atractivo de todo el instituto. Me gusta que nos hayan dedicado episodios específicamente para un personaje, para que nuestro protagonista tuviera una mejor conexión con ese personaje, y sí les dieron un desarrollo considerable pues a la mayoría de los personajes. Me hubiera gustado que se le diera el desarrollo a casi todos, pero considerando que no son tantos episodios los que contamos, siento que fue un trabajo completo el que nos dieron para los personajes más importantes con la corta cantidad de episodios que cuenta la serie actualmente. Podría decir que los personajes tienen su rol muy marcado durante gran parte de la serie, pero oye, para el rol que les pusieron, creo que cumplieron bien su función. Realizado por el estudio Mir, un estudio surcoreano que tiene bastante trayectoria, y podemos destacar algunas series estadounidenses que tienen ese característico estilo de anime y que nos recuerda al anime, tal como La Leyenda de Korra o The Boondocks, etcétera, chicos. Y definitivamente puedo notar eso en Lookism. Personalmente, es un estilo de animación que a mí sí me gusta, pero siento que sí será uno que puede que no sea del agrado de todos, o puede que sí te llegue a gustar, pero te vas a tener que tomar algunos episodios para poderte acostumbrar a ese estilo de animación. En general les puedo decir que fue un trabajo pues bastante decente, y sí noté que en las escenas de peleas, que sí tenemos varios en la serie, se utilizó la animación por computadora o CGI, y también se utilizó en una de las escenas principales de la serie, el cual fue creo que en el último episodio, pero tampoco fue la peor animación 3D que he visto. Fue decente, fue cumplidor y tampoco se sobreutilizó en la serie. Personalmente sí disfruté de este estilo de animación y sin duda es algo pues un poquito diferente a lo que normalmente nos acostumbramos a ver en el anime o en la animación japonesa, pero para mí el arte y la animación es una manita arriba sin duda. それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら、おお、さすが SNS 担当大臣。당당히 정체 새로운 날 attention 차렷 주사위는
치워야지 이거 진짜 ain't so hot yeah. Cause I am so hot baby Cause I am so hot Les puedo decir desde ahorita que el opening que tenemos en esta serie es uno que me gustó muchísimo y es una pasada total en todos los sentidos. Aquí habrá una confesión porque creo que nunca les había comentado este dato de su servidor, pero soy un gran fanático del K-pop. De hecho llevo siguiendo esta música desde el 2011 o 2012, así que pues ya tengo algo de trayectoria escuchando esta música. La agrupación que hizo este opening sinceramente no lo conocía, pero oye,
Con esta canción, sin duda me abrieron el interés de escuchar más canciones de la agrupación ATEEZ, o ATEEZ como se pronuncie, y la canción es Like That. Visualmente el opening sí es un estilo de arte un poquito diferente, pero se me hizo bastante chido que nos mostraran a los personajes principales haciendo algunos pasos perrones que quedaron bastante bien con la canción. En el caso de la música que estuvimos escuchando durante el transcurso de la serie, no son tantas las canciones que tenemos, pero oye, son bastante buenas y cumplen muy bien con su función dependiendo del momento en el que fueron utilizados. Tenemos canciones muy chills o muy relajados, muy de buena onda, que se utilizaron especialmente cuando nos enseñaban la vida escolar en esta nueva preparatoria que está nuestro protagonista Park. Y en la otra cara de la moneda, contamos con canciones bastante dramáticas, pero oye, sin duda te van a llegar de alguna u otra forma al corazón, sumándole a la animación que nos mostraban en esos momentos. Y también la canción que nuestro protagonista canta al final de la serie fue una canción, oye, bastante bueno, y lo quiero decir porque estoy seguro que se me iba a olvidar, pero lo quise decir de una vez. Fue una canción que me gustó bastante y nuevamente consideren que esto es desde el punto de vista de alguien que sí consume la música K-pop, que es el caso de su servidor. En términos generales puedo decir que cumplieron bastante bien con la música, a pesar de que no son tantas canciones, pero eso tiene sentido porque es una serie pues un poco corto. Fue bastante cumplidor la banda sonora y me gustó bastante el opening. He visto muchos comentarios de personas poniéndole una calificación bastante baja porque sienten que fue muy irreal la representación del bullying en esta serie animada, pero creo que algo muy importante que se les está olvidando a tener en cuenta o considerar es que esta animación está inspirado en Corea del Sur, no un país anglosajón, no un país que se encuentra en América o en el continente americano. La vida en los países asiáticos, especialmente en Corea del Sur, es muy diferente y esto creo que es bastante obvio, pero parece que no lo tuvieron en cuenta. Su servidor ha realizado investigaciones previas, se ha estado enterando, ha estado viendo las noticias que ha sucedido en Corea del Sur y sí puedo decir que el bullying en Corea del Sur respecto al aspecto físico de las personas es la causa principal por el cual se realiza este bullying. Solo ponte en el lugar de una persona con el aspecto de nuestro protagonista Park en Corea del Sur, donde las mujeres se preocupan si salen sin maquillarse, donde está estigmatizado que a la gente no le guste que la piel se oscurezca o que esté oscura la piel. En pocas palabras, la belleza es sumamente importante en este país. Después de mencionar ese dato, que es muy importante para esta obra, porque, oye, está tomando un tema muy serio y que requiere atención en Corea del Sur o en esta nación. Así que a mí personalmente me gusta mucho la representación que dieron en esta serie de toda la situación del bullying con los estudiantes. Puede que sí se haya hecho un poco exagerado, pero de lo que no hay duda es que esto es mucho más afectado en Corea del Sur que en nuestros países si hablamos del aspecto físico, como el punto principal de la serie. Con esto me doy cuenta de lo mierda que puede llegar a ser la sociedad. Y no solamente de nuestro lado. Mucha gente quiere romantizar que vivir en Asia es algo totalmente bonito y que es algo muy placentero, pero en todas partes del mundo, gente, existe la basura, existe la gente que es basura, existen los estigmas que impone la sociedad, o primero, los medios para que la sociedad lo aplique en su vida cotidiana. Y eso es lo que yo vi aquí en Lookism, o en Apariencias. Personalmente no he visto otras adaptaciones animadas de obras coreanas, tal como Tower of God, o The God of High School, o Noblesse, pero sí he visto que han sido muy criticados las primeras dos mencionadas. Así que yo sí les puedo decir que con esta serie de Apariencias, o Lookism, me abrió un poco más mi campo de visión, y puede que esté más abierto a empezar a ver más animaciones coreanas, y por qué no también las animaciones chinas. Y oigan, qué mejor que traerlos al canal en el futuro. Después de mencionar los dos puntos, la calificación que le doy a Lookism o Apariencias es de 8 positivos. Una animación bastante decente, buena banda sonora, personajes entretenidos y carismáticos y una buena representación del bullying escolar en Corea del Sur. Negativos: no se logró dar desarrollo de manera equitativa a todos los personajes y la corta duración de la serie. Chicos, necesito más episodios, necesito saber qué sucede después de lo que vimos en esta animación. さて、本日のお題はこちら。ズバリ、より一層バンドらしくなるに
Y bueno chicos, hasta aquí la reseña de la primera animación coreana que reseño en el canal, de Lookism o Apariencias. Ustedes ya vieron esta serie, ustedes han leído el webtoon de Lookism, lo recomiendan, como se les ha hecho hasta ahora, consideran que fue bien adaptado estos episodios que nos hicieron en animación. Ustedes comenten todo lo que piensen de esta animación coreana de Lookism, que yo estoy encantado de leer sus comentarios aquí abajo en la sección. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de OniChannel para más contenido top de cultura otaku y de anime. Y comparten el canal con personas que ustedes sepan que les encantaría el contenido de este canal. Y también así para ir creciendo a esta hermosa familia más y más. Soy Brandon Martínez de OniChannel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.